Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, pues dar las gracias a Héctor Pijeira por invitarme al seminario Gamma y bueno, pues hemos aprovechado también para hacer una reunión de la red antes, así que bueno, pues nada, pues hemos matado dos pájaros de un tiro, así que nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como decía Edmundo, y también, bueno, gracias por la presentación. Y como decía Edmundo, pues voy a hablar de un trabajo reciente con el profesor Michalik de Polonia, de Varsovia, sobre sucesiones que preservan desarrollos asintóticos de los que se llaman Q-Break. Entonces, voy a intentar dar una motivación y voy a intentar explicar lo que son también desarrollos asintóticos en, en sectores del plano complejo, de forma pues, que sea un poco también introductoria, no que vaya directamente al resultado principal y ya está. Entonces, la charla va a estar dividida en estas partes. Primero voy a introducir y motivar el problema, voy a dar muchos resultados previos que van a intentar localizar el problema y decir el estado del arte en el que se encuentra en la situación de sumabilidad en ecuaciones funcionales en dominio complejo y después voy a comentar lo que son las sucesiones que preservan Q propiedades para concluir pues, diciendo los resultados principales de, del trabajo. Bien, entonces, la motivación pasa por la teoría clásica de sumabilidad, de Borel-Laplace. Es una teoría ya que tiene unas cuantas décadas. Fue iniciada, bueno, pues ya por Nevalina y demás, tiene unos cuantos siglos ya, pero fue retomada un poco por Ramis en los años 70 y luego en los años 80 y 90 por Malgrange y bueno, pues toda una generación de matemáticos que desarrollaron esta teoría. Principalmente está basada en el proceso de sumación Borel-Laplace para series de potencias que tienen radio de convergencia posiblemente nulo, es decir, partimos de una serie de potencias con coeficientes complejos, como la que tenemos aquí en la diapositiva, la U con tilde, y, como digo, mm, por lo general tiene radio de convergencia nulo. Y vamos a decir que es K-sumable para un cierto K positivo a lo largo de una dirección del plano complejo, en la dirección D, si ocurre lo siguiente. Si yo hago la transformada de Borel formal a esta serie de potencias, que básicamente es dividir los coeficientes de la serie de potencias formal por los elementos asociados a una sucesión dada por evaluaciones de la función gamma en 1 más P partido por K, donde P es el índice. Entonces, lo que sucede es que bueno, pues el crecimiento de los coeficientes se queda bastante restringido y si estos crecen no de forma más rápida que esta sucesión asociada a la función gamma, entonces la transformada de Borel formal resulta que tiene radio de convergencia positivo. Bueno, voy a denotar la transformada de Borel formal de esta forma, como aparece en la tercera línea, en la cuarta línea de la diapositiva, con el subíndice que indica la sucesión que utilizamos para dividir los coeficientes. En este caso, la sucesión definida por la función gamma evaluada en esos puntos. Entonces, como estamos restringiendo un poco el crecimiento de la serie formal definida a partir de estos coeficientes, pues resulta que es posible que el radio de convergencia en este caso sea positivo. Entonces, si ocurre que además de tener un radio de convergencia positivo, esta serie de potencias formal que hemos transformado en una convergente y, por lo tanto, definiendo una función analítica en un entorno del origen, pues si ocurre que esta función puede ser además extendible de forma analítica a lo largo de un sector infinito a lo largo de la dirección D y de forma que el crecimiento de esta extensión analítica sea como mucho exponencial de orden K, como aparece en la última línea de la diapositiva, bueno, pues entonces
vamos a decir que esta serie de potencias formal, la inicial, la serie U con gorro, es K-sumable en esa dirección. Entonces, bueno, pues un resultado muy clásico es el teorema de Nevalina, que me dice que son equivalentes el hecho de que la serie de potencias formal sea K-sumable a lo largo de una dirección y el hecho de que exista una única función U que es holomorfa en un sector suficientemente amplio, de hecho con apertura mayor que pi partido por k, de forma que y una función holomorfa en ese sector, de forma que la función analítica, la función holomorfa en el sector, admite a la serie de potencias inicial como desarrollo asintótico de Gebrey de orden 1 partido por k en el sector. En el sentido de que, bueno, pues que es prácticamente como si fuera un desarrollo de Taylor en el origen, como aparece en la penúltima línea de la diapositiva, en el sentido de que cuando nos acercamos al origen, la serie de potencias se aproxima a la función y con una cierta velocidad, siendo el error acotado en términos de la función gamma, de las cotas que habíamos utilizado para la transformada de Borel formal. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en este caso no vamos a tener, como en los desarrollos de Taylor, la convergencia de la serie de potencias formal cuando añadimos términos hacia la función holomorfa, puesto que si lo tuviéramos con n mayúscula, si tuviéramos la convergencia, una vez que unimos, que adjuntamos cada vez más y más términos, obtendríamos pues, la representación en serie de Taylor de la función en el origen. Y sin embargo, al ser este único, este desarrollo de Taylor debería ser el desarrollo del que partimos, la serie de potencias formal. Pero hemos visto que esta no es convergente y por lo tanto no sería un desarrollo de Taylor en el origen. Así que, bueno, pues es algo que es bastante análogo o cumple las funciones del desarrollo de Taylor, pero con radioconvergencia nula. Así que básicamente es la motivación y los resultados clásicos. Hace pocos años, en 2023, Ichinove y Michalik definieron lo que era la noción de sucesiones que preservan su movilidad en este artículo de 2003 publicado en Mathematician Annales. Básicamente, su definición era que una sucesión de números positivos m que supondrían normalizada, es decir, que su primer elemento es 1, decían que preservaba la sumabilidad si independientemente del K positivo que fijaran e independientemente de la dirección D que fijaran y cualquier serie de potencias formal que fijaran, iban a ser equivalentes el hecho de que la serie de potencias fuera K-sumable a lo largo de dicha dirección y que su transformada formal Borel fuera K-sumable a lo largo de esa dirección. Es decir, que la serie de potencias formal iba a ser K-sumable a lo largo de esa dirección, es decir, que se podía hacer ese proceso de transformada Borel dividiendo los coeficientes con los elementos de la función gamma y con crecimiento exponencial en infinito y demás a lo largo de esa dirección, sí, solo sí pasa lo mismo si en vez de partir de la sucesión de la serie de potencias formal, de lo que partes es de esa misma serie de potencias formal dividida por los elementos de la sucesión m que estamos fijando. Básicamente lo que quiere decir es que, bueno, que el crecimiento de m pues, no es suficientemente grande como para destrozar la propiedad de sumabilidad a lo largo de cualquier dirección. Bueno, se puede probar, no es difícil probar que el conjunto de sucesiones que preservan sumabilidad es un grupo con la operación esta de producto de elemento a elemento de la sucesión y, bueno, ejemplos que pueden ser muy triviales, pues la sucesión constantemente 1, por supuesto, preserva sumabilidad y también cualquier sucesión geométrica va a preservar sumabilidad, puesto que la sucesión geométrica en el fondo lo que hace es
reducir o ampliar un poco el radio de convergencia positivo y no cambia el crecimiento exponencial en infinito de una función que sea analítica en un entorno del origen y pueda extenderse en infinito de esa forma. El tercero de los ejemplos es algo ya más especializado, no voy a entrar mucho en detalles, simplemente decir que está relacionado con la teoría de su movilidad, en la que aparecen parejas de núcleos de funciones y funciones que determinan los núcleos para la sumabilidad de una serie de potencias. En ese caso, bueno, pues, se puede probar también que si tenemos dos funciones con el mismo orden, su cociente, que es de orden 0, va a también preservar la sumabilidad. Y bueno, pues pasamos entonces a la parte Q, al Q análogo. En este caso vamos a considerar el Q análogo para un Q, siendo Q un número real entre 0 y 1, y considerando la sucesión de Q factoriales, que está definida pues, como aparece en el primer párrafo de la diapositiva. El primer Q factorial, el Q factorial de 0 es 1, y para el resto de números lo que se hace es exactamente lo mismo o análogamente a la definición del factorial, multiplicando los Q números anteriores al dado. El Q número, el pésimo Q número, viene definido por esta serie geométrica, de forma que si hacemos Q tender hacia 1, en el fondo el Q número no es otra cosa que va a tender hacia el número usual. El QJ número va a tender hacia J, de forma que el Q factorial de un número va a tender hacia el factorial de ese número. Y asociado a estos Q factoriales, pues se define el operador de Q diferencias, que viene definido pues, por este cociente incremental. Está definido para cualquier Q, en principio un Q distinto de 1, pero vamos a considerarlo Q entre 0 y 1 con 0 incluido. De hecho, 0 va a ser el valor que va a hacer que sea más sencillo el operador de Q diferencias, de forma que el operador de Q diferencias para Q igual a 0 es básicamente quitar el término constante de una serie de potencias formal y quitarle una potencia de la variable. Entonces, el principal resultado que propusieron Michalik y Chinove en su trabajo es que esta sucesión de los Q factoriales resulta que preserva la sumabilidad independientemente del Q que elijamos entre 0 y 1. Es decir, que preserva la propiedad esta de sumabilidad. Y como aplicación, pues presentan esta aplicación en términos de la resolubilidad de ecuaciones funcionales definidos a partir de términos polinomiales. Básicamente, lo que hicieron fue comparar qué es lo que sucedía con dos problemas de Cauchy en el que estaban definidos a partir de una ecuación en Q diferencias diferencial. Se puede observar que lo que tenemos son operadores en derivadas con respecto a la variable z y en Q diferencias con respecto a la variable t. Entonces, tenemos aquí un problema de Cauchy en el que fijamos unas condiciones iniciales que vienen a ser funciones holomorfas en un entorno del origen y, bueno, pues ellos probaron que, de hecho, el hecho de que tengamos una solución formal escrita como serie de potencias en T con coeficientes en la otra variable, en Z, si esta solución, bueno, existe una única solución para el primer problema, solo si existe una única solución para el problema en el que hemos sustituido la Q por 0, es decir, hemos simplificado posiblemente el problema. Y de hecho, probaron además que esta solución formal iba a ser de orden Gevrey 1 partido por K
si solo si la solución formal del problema simplificado en el que la Q derivada se sustituye por la cero derivada, esta solución formal iba a ser Gevrey de orden 1 partido por K, en el sentido de que los coeficientes de esta solución formal no crecen más allá de esta función definida en términos de la función gamma en 1 más P partido por K, donde P es el índice. Y más allá, lo que probaron además es que una serie de potencias formal para uno de los problemas iba a ser K sumable a lo largo de una dirección si solo si la solución formal del otro problema iba a ser K sumable a lo largo de dicha dirección. Con lo cual, pues el hecho de la propiedad de K-sumabilidad de una solución formal venía determinada en términos de la K-sumabilidad de otro problema posiblemente mucho más sencillo de resolver. Además, bueno, pues ha habido numerosos avances actualmente en términos de desarrollos asintóticos Q-Gevrey. Por ejemplo, pues estudiando las soluciones formales y soluciones analíticas de ecuaciones en Q-diferencias, como por ejemplo estos dos trabajos de Tara y Awasawa. Y, por ejemplo, este problema en el segundo de los trabajos, en el que se trabaja con una ecuación, como veis, lineal y con coeficientes que van a ser funciones holomorfas en un entorno del origen con unas condiciones técnicas que no voy a entrar al detalle. En este caso, el operador sigma Q no es otro que simplemente la multiplicación por Q de la primera de las variables, de la variable temporal. Bueno, en este caso lo que probaron es que la única solución formal a este problema, escrita como series de potencias en T con coeficientes holomorfos en un entorno del origen en Z, resulta que podía extenderse y podía determinar una relación asintótica entre la solución formal, entre el truncamiento de la solución formal y la solución analítica que venía definida en un entorno del origen, salvo en ciertos puntos que determinaban pues singularidades que iban hacia el origen dibujando una espiral. Bueno, pues en este caso, además, bueno, este serían los trabajos 2 y 3 que acabo de mencionar, y luego también en un trabajo también reciente con Thomas Dreyfus y Stefan Malek, lo que hicimos fue relacionar la solución analítica de una familia de ecuaciones en Q diferencias diferenciales con su desarrollo asintótico de tipo Q-Gevrey en distintos órdenes. Pero bueno, tampoco voy a entrar al detalle, simplemente decir que en ese caso lo que se trabaja es con una ecuación un poco más general, en el que los coeficientes también son funciones holomorfas en un entorno del origen respecto a epsilon, que es un parámetro de perturbación singular en este caso, y con coeficientes en un cierto espacio del Banach, y donde los RL pues, son polinomios en la variable, en derivadas de z, o sea que son operadores polinomiales de derivadas. En este caso, probamos que la solución formal y la solución analítica se relacionaban de esta forma. Se podía pues, descomponer la solución analítica como suma de 3 factores. Uno de ellos aparecía también en la descomposición de la solución formal y era una función holomorfa en un entorno del origen con respecto del parámetro de perturbación singular epsilon, con coeficientes en un espacio de Banach, y luego después los otros 2 pedazos términos en los que habíamos descompuesto la suma de la solución analítica se correspondían con la descomposición, con los elementos de la descomposición de la solución formal, y de hecho estaban relacionados entre ellos porque eran desarrollo asintótico de tipo Q-Gevrey, uno con respecto del otro, de distintos órdenes K1 y K2.
En este sentido, lo que ocurre es que cada uno de los términos en la suma en la descomposición de la suma de la solución analítica era una función que admitía como desarrollo asintótico cada uno del correspondiente elemento de la descomposición en la solución formal. Y en este caso, la cota que aparece en los desarrollos asintóticos ya no es de tipo Gebrey, es decir, no está definida en términos de la función gamma, sino que está definida en términos de esta potencia, de este elemento q elevado a la n cuadrado partido por 2kj, donde el kj venía a determinar el orden q Gebrey del desarrollo asintótico. Bueno, pues esto sería con respecto a una descomposición y al estudio de desarrollos asintóticos Q-Gebrey en ecuaciones en Q diferencias diferenciales. En este otro trabajo también reciente, lo que aparecieron son distintos órdenes asintóticos Q-Gebrey y Gebrey, al mismo tiempo relacionando la solución analítica con la solución formal. Es decir, que aparecen tanto cotas definidas en términos de la función gamma como cotas definidas en función del q elevado a n cuadrado partido por 2 por k, donde k es el orden q. En este caso, bueno, pues la complicación de escritura pues aumenta en la familia de funciones bajo estudio y bueno, pues de la misma forma podíamos descomponer la solución analítica y la solución formal como suma de 3 elementos. El primero de ellos común tanto a la analítica como a la formal y que era una función holomorfa en un entorno del origen, y con respecto a uno de los 2 elementos de la descomposición, en la descomposición analítica resulta que admitía al correspondiente elemento de la descomposición en la solución formal como desarrollo asintótico Gebrey de un cierto orden positivo determinado por la ecuación. Y en el segundo de los elementos de la descomposición, lo que se obtenía era un desarrollo de una naturaleza Q. Es decir, que bueno, pues aparecen, lo que quería mostrar un poco con este resumen es que aparecen de forma natural en distintos problemas distintos desarrollos asintóticos combinados, tanto Gebrey como Q-Gebrey, o varios Q-Gebreys o varios Gebreys determinando pues, la naturaleza de la solución asintótica y relacionándola con la analítica. Y bueno, pues en este resultado también de 2020, pues lo que se obtiene son resultados asintóticos de tipo Q-Gebrey con un subnivel de tipo Gebrey, relacionando las soluciones analítica y asintótica. Básicamente lo que, de forma un poco por encima de la relación entre de lo que ocurre entre la solución analítica y la formal, es que en el truncamiento a la hora de aproximar la solución analítica por la formal, es que las cotas van a venir definidas, pues como aparece en la diapositiva, en la fórmula centrada, dependiendo de la naturaleza del desarrollo asintótico. En este caso, en este último trabajo, lo que aparecía era un desarrollo asintótico de tipo Q-Gebrey, es decir, asociado a esta función o a esta sucesión q a la n cuadrado partido por 2 por el orden Q-Gebrey, K, y con un tipo subgebrey, con un subtipo Gebrey, es decir, que aparece pues como una modificación de la cota en términos de algo que crece de forma mucho menos rápida que la otra sucesión, que es la sucesión dada en términos de la función K. Entonces, todos estos ejemplos van a motivar el estudio de cómo se preservan las propiedades Q-asintóticas o las propiedades de desarrollos asintóticos de tipo Q-Gebrey. Entonces, pasamos entonces a describir lo que son las sucesiones que presentan desarrollos, que preservan desarrollos
QGBREI y en particular pues, las propiedades de tipo Q o Q-análogas. Y para ello pues, vamos a fijar un espacio de Banach complejo y vamos a definir el espacio E entre corchetes T, que T va a ser la variable de la serie de potencias formal, Q y S, determinando Q el término Gebrey, el término Q-Gebrey, y S va a ser el orden Q-Gebrey. Bueno, pues este conjunto de series de potencias formales van a ser aquellas series de potencias formales con coeficientes en el espacio de Banach E, de forma que estos elementos crecen de una forma acotada en términos de esta potencia de Q y con un cierto suborden Gebrey alfa, que es exactamente o muy relacionado con el crecimiento de gamma para un alfa cualquiera. Puede ser alfa positivo o incluso negativo. Es decir, que básicamente que está regulado por una sucesión Q-Gebrey de orden S y posiblemente submodulado por una sucesión asociada a la función gamma o una potencia del factorial, que crece mucho menos. En este sentido, pues se define, como os he dicho al principio, el operador de Borel formal, dividiendo simplemente, asociado a una sucesión M, pues simplemente dividiendo los coeficientes por los elementos de la sucesión. Y definimos el hecho de que una sucesión preservara el orden Q-Hebrei cuando, independientemente del número S que fijábamos real e independientemente de la serie de potencias formal con coeficientes en el espacio de Banach E, si queremos podemos suponer que son los complejos, sí ocurría lo siguiente. Una serie de potencias formal, esta serie de potencias formal iba a pertenecer al espacio que hemos fijado si solo si su transformada de Borel asociada a la sucesión M pertenecía al mismo espacio. En este sentido, tenemos una caracterización en términos de cotas para los elementos de la sucesión M. No es difícil demostrar que en este caso los elementos de la sucesión M van a estar situados entre dos sucesiones Gebrey, es decir, que hay dos potencias del factorial para las cuales la sucesión M va a estar situada entre ellos dos. No, ya digo que no es difícil la demostración de este resultado. Y lo que es más interesante son las sucesiones que preservan desarrollos asintóticos de tipo Q-Gebrey. En este sentido, la definición de desarrollo asintótico de tipo Q-Gebrey es de una naturaleza similar a la que se ha presentado para los desarrollos asintóticos Gebrey de un cierto orden. En este caso, el orden Q-Gebrey va a determinar pues, el crecimiento asociado a el crecimiento o la potencia asociada a esta sucesión Q elevado a n cuadrado partido por 2, que aparece en las cotas que relacionan, que determinan la cota superior asociando la función analítica que admite este desarrollo asintótico con los truncamientos de la serie de potencia formal en los sectores en subsectores del sector inicial donde está definida la función inicial. Como digo, todas las definiciones están hechas en términos de funciones a valores en el espacio de Banach E complejo, pero pueden simplificarse suponiendo que estas funciones son funciones con valores en los números complejos. Bueno, uno de los coanálogos que determinan el significado analítico a series de potencias formales es el que vamos a presentar y que se presentó para S igual a 1 y que se debe a Chan Hui Zhang en el año 2000. En este caso, la transformación de Borel formal, Q-Borel formal, viene determinada por dividir a una serie de potencias formal
por sus coeficientes por los términos, por estas potencias de Q a la P cuadrado partido por 2. Entonces, el concepto de sumabilidad de una serie de potencias formal, en el sentido de Chang-Wei Zhang, que desarrolló en 2000, es el siguiente. Una serie de potencias va a ser sumable, Q sumable de orden S, a lo largo de una dirección D, sí, solo sí, lo mismo que ocurría al principio. La transformada de Borel Q formal de la serie de potencias resulta que es holomorfa en un entorno del origen y puede extenderse de forma analítica a lo largo de un sector infinito, es decir, a lo largo de una dirección hacia infinito, y con un crecimiento distinto. En este caso ya no va a ser un crecimiento exponencial, sino un crecimiento que se dice coexponencial o subexponencial, en términos de la exponencial del logaritmo cuadrado, que crece mucho menor que cualquier exponencial que habíamos utilizado antes para el desarrollo de Bray. En este caso, si ocurre todo esto, es decir, que yo tengo una serie de potencias formal, hago su transformada por el Q formal de orden S y converge cerca del origen, además puedo extenderla con crecimiento Q exponencial, pues entonces tengo garantizado que si yo calculo la transformada de Borel, la transformada analítica de Q Laplace a lo largo de una dirección próxima a la dirección D, y que está definida de esta forma, como aparece en la última fórmula centrada de la diapositiva, entonces garantizo que esta función, que va a ser una función analítica en un sector de apertura mayor que 2pi, esta función va a admitir como desarrollo asintótico Q-Bray a la serie de potencias formal inicial, que tenía radioconvergencia nulo en principio. Bueno, pues creo que es importante hacer notar que esta transformada, la transformada de Laplace, viene definida en términos de la función teta de Jacobi, que está definida, como aparece a la derecha en la última formulación centrada, y que representa una serie, que representa una función holomorfa en todo el plano complejo, salvo en el origen, donde tiene una singularidad esencial, como se puede observar de su definición, puesto que tiene una cantidad infinita de términos no nulos con potencias negativas. Entonces, bueno, pues en un artículo reciente con Mihaly, lo que demostramos fue que una sucesión M, bueno, en principio propusimos esta definición de la propiedad de preservar desarrollos asintóticos de tipo Q-Bray, en el sentido de que una sucesión iba a preservar este tipo de desarrollos asintóticos si, independientemente del S que eligiéramos positivo e independientemente de la dirección de sumabilidad que eligiéramos y de la serie de potencias formal que eligiéramos, la transformada de Borel formal de tipo Q y orden S a lo largo resultaba ser una aplicada sobre la serie de potencias formal, iba a ser holomorfa en un entorno del origen y pudiéndose extender con crecimiento subexponencial a lo largo de la dirección D, sí, solamente sí, ocurría lo mismo para la transformada de Borel asociada a la sucesión M de la serie formal U. Básicamente, pues es lo mismo la misma idea que tuvieron en el artículo anterior Mihaly y Chinove, en el sentido de que la sucesión M pues iba a cambiar de forma muy nimia el crecimiento de la serie de potencias formal, de forma que la serie de potencias formal iba a ser básicamente Q sumable, bueno, lo que podríamos llamar el análogo a la sumabilidad, es decir, los
los desarrollos asintóticos de tipo QGBREI si solo si su transformada de Borel formal también mantenía esta propiedad. Básicamente, pues que el crecimiento M no era modificado. Es verdad que la definición tuvo que ser modificada, puesto que al no existir unicidad en los desarrollos asintóticos, como ocurre en el caso de Bray, pues decidimos proponer la definición en términos de transformada Borel-Laplace en lugar de existencia de funciones con un cierto desarrollo asintótico. Y bueno, pues este resultado va a simplificar enormemente la forma de ver si una sucesión preserva desarrollos asintóticos QGBREI o no. Es una caracterización para las sucesiones, para comprobar si una sucesión preserva o no este tipo de desarrollos asintóticos QGBREI en términos de dos series formales. Básicamente, probamos que una sucesión preserva este tipo de desarrollos asintóticos si solamente si, independientemente del S positivo al que elijamos e independientemente de la dirección θ que elijamos, salvo la dirección nula, estas series que aparecen en la última fórmula centrada, que son muy concretas, son la transformada de Borel converge y además, o sea, estas series convergen en un entorno del origen y además se pueden prolongar con crecimiento Q exponencial o subexponencial con un crecimiento no mayor que el tipo 1 partido por S. Es decir, que ya no lo tenemos que hacer para cualquier serie de potencias formal, sino que basta comprobar que ocurre la propiedad de sumabilidad para estas dos series de potencias formales muy concretas. Y bueno, pues básicamente un sketch de la demostración es el siguiente. En el primer caso, si considero esta serie de potencias formal, bueno, pues básicamente voy a ver que me reduce la demostración a probarlo para esta serie de potencias formal y en el sentido contrario basta fijar esta otra sucesión y este problema de Cauchy con unas derivadas de momentos que, bueno, no voy a entrar al detalle y construir su solución formal y probar que esta solución resulta que va a ser holomorfa cerca del origen y que se puede extender analíticamente en el infinito con este tipo de crecimiento. Básicamente, bueno, pues se pone de esta forma en términos de una integral de camino y, bueno, pues se modifica la integral de camino, que es dentro de un círculo de convergencia de la transformada de Borel Q formal y se modifica de acuerdo con el crecimiento Q exponencial que garantizamos que tiene la transformada de Borel la Q análoga de la transformada Borel a lo largo de esa dirección. De forma que podemos, pues eso, deformar el camino acercándonos hacia infinito en esa dirección. Bueno, distintos ejemplos de sucesiones que preservan los desarrollos asintóticos QGBREI pues son, como antes, las sucesiones geométricas, es también inmediato demostrarlo, pero también esta sucesión que es dividir 2p factorial entre p factorial cuadrado. Resulta que esta sucesión también probamos que preserva los desarrollos asintóticos y también probamos en este trabajo que la misma sucesión que probaron previamente, la de los Q factoriales, no solo preserva su movilidad, sino que también va a preservar desarrollos asintóticos QGBREI. Y bueno, pues la prueba está basada en esa caracterización que acabo de demostrar, en la que simplemente hace falta demostrarlo para dos series. Entonces, llegado a este punto, pues nos pueden surgir varias cuestiones. La primera es, bueno, tenemos sucesiones que preservan desarrollos asintóticos QGBREI y sucesiones que preservan sumabilidad.
Bueno, una sucesión, si preserva Q desarrollos asintóticos, entonces va a preservar su movilidad. Pero en principio, pues no sabíamos si pasaba lo contrario, si había sucesiones que preservaban su movilidad, pero que no preservaban desarrollos asintóticos Q-Hebrei. Y hasta este artículo, pues bueno, en este artículo ni siquiera lo resolvimos. Y después, bueno, pues aplicarlo este hecho de preservar desarrollos Q-Hebrei a la resolución de problemas como hicieron Ichinoue y Michalik en el primer trabajo, de forma que se simplificaba la caracterización de sumabilidad de una solución formal en términos de la sumabilidad de una ecuación que podría ser muchísimo más sencilla. Bueno, y con respecto al primer problema, bueno, esto no lo he incluido en la diapositiva. Con respecto al primer problema, esto está ya resuelto. Es un trabajo que realizaron Michalik, Bosian-Atak y María Suwinska, en el que propusieron una sucesión que preservaba su modalidad, pero que no preservaba desarrollos asintóticos Q-Hebrei. Os puedo dar también la referencia en el caso de que estéis interesados. Y bueno, pues estamos un poco en el punto 2, que es un poco ver las aplicaciones que pueden tener esta, esta propiedad de preservar los desarrollos asintóticos Q-Hebrei. Y ya está, muchas gracias.